querida maestra Marce. Es usted muy amable, todas sus palabras. ¿Y se escucha bien? Se dice que más importante que el nacimiento es la muerte de un ser humano. Que la muerte confronta lo que aprendió, lo que dejó sembrado en los corazones de las personas a su alrededor y su contribución al mundo. Quiero reiterar para la maestra Guadalupe Frausto Pérez nuestro reconocimiento y admiración. ¿No pasa la diapositiva? Como sabemos, muchas de las actividades las desarrolló en el Instituto Nacional de Salud Pública. La maestra Frausto es un modelo para nuestra especialidad por su historia, su compromiso y las funciones que asumió, entre ellas docencia, monitoreo, gestoría y liderazgo. Mi agradecimiento a la Sociedad Mexicana de Salud Pública, en especial a sus dirigentes, por las gestiones y logros de los proyectos y acciones encaminados a mejorar la salud y el bienestar de la población y de los asociados a este organismo, a esta asociación. A quienes participaron en la organización de esta 71 reunión anual de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, mis parabienes. Les felicito por ser parte vital de uno más de los eventos exitosos de nuestra sociedad. A quienes pensaron en mí para distinguirme con esta deferencia, muchas gracias. Me gratifica personal y profesionalmente. Es un privilegio estar en la ciudad de León, Guanajuato, la capital mundial del calzado, tierra de María Grieber, una de las compositoras de mis compositoras favoritas, famosa nacional e internacionalmente, y de tantos hombres y mujeres célebres guanajuatenses de los diferentes campos del conocimiento, el arte, el deporte. En la exposición abordo temas conocidos, nada que ustedes no sepan, pero relacionado con hechos vividos por y con la maestra Guadalupe Frausto. Espero haber aplicado la perspectiva de género y el lenguaje incluyente. Ofrezco una disculpa si por economía del lenguaje, precisión o palabras neutrales llego a mencionar o se siente aludido solo uno de los géneros. Reitero que es para ambos. Algunas ideas se relacionan con los objetivos para el desarrollo sostenible. Pretendo recordar el pasado, el presente, vivirlo con ustedes, pero también me atrevo a vislumbrar el futuro con la impronta y el ejemplo de nuestra maestra y de tantos maestros que tuvimos en esa generación. Más que respuestas, tengo preguntas. Ojalá alguna sea interesante y nos lleve a reverdecer el paisaje de las ideas, como diría el poeta John Shardy, porque en ocasiones no es que no podamos ver el problema, no es que no podamos ver la solución, es que no podemos ver el problema. Dicen que la comunicación es el arte de hablar bien, pero el monitoreo y la gestoría son funciones esenciales. Nos permiten reunir información y evidencias y las interpretamos y las comunicamos. Con las palabras entonces materializamos nuestros pensamientos. Hablar bien no es solo por razones intelectuales. Las palabras son los hechos del lenguaje. Pueden dañar o ayudar. Pueden acreditar o descalificar, hacer accesible o difícil de entender, obtener algo o perderlo, y así las posibilidades infinitas y sus antónimos. Se acordarán de la señorita Frausto, como cariñosamente la conocimos todos.
Dialogaba con gran propiedad, sabía a profundidad de lo que hablaba, tenía una voz potente, mesurada, los argumentos precisos, las palabras apropiadas, el volumen y entonación y el estilo cordial y afable. Gestoría es parte del título, pero me llevó a preguntarme si habría sido la palabra apropiada. Gestoría, gestión, gestionar, y me puse a ver la riqueza léxica, los sinónimos y cómo podía usarse y cuál podía usarse. Me limitaba un poco el entender que advocacy es un anglicismo, pero pues si revisamos el español, usamos muchos anglicismos. Tenemos quash, quaching, moving, texting. Tenemos en la vida diaria los hot cakes, los muffins. Manejamos el mouse, ¿sí? Y ya no nos quejamos, ¿verdad que no? Pero para algunos grupos o para algunas personas, ¿este es para atrás el rojo? Sí. Hablar del lenguaje incluyente nos hace preguntarnos, ¿podemos y debemos usarlo? Y la escritora Ángeles Calero parece que me dio una muy buena respuesta a mi pregunta que ofrecerles a ustedes. Lo que no se nombra no existe. El lenguaje incluyente contribuye a forjar una sociedad que reconozca e integre la diversidad y la igualdad de género. Los derechos humanos no son una moda. Su violación no es un asunto menor en la sociedad. Usualmente nacen de una mala comunicación con el lenguaje y de facto se discrimina por género, discapacidad, orientación sexual, reproducción, raza, etnia, color de piel, lenguaje, idioma, religión, edad, entre tantas otras. Para ayudar a que el lenguaje sea no sexista e incluyente hay muchas manuales y guías, hay cursos de capacitación, la CONAPRED, la CONAMED, la COESAMED, el Instituto de las Mujeres, nuestras instituciones se han aplicado a hacer esto. Pero hay personas renuentes al cambio. A ellas les recordaría que una palabra nueva es como una semilla fresca que se arroja al terreno de la discusión, como dijo un escritor alemán. Les pediría mirar al pasado y reconocer que todas las palabras fueron alguna vez un neologismo. Y esto lo dijo Jorge Luis Borges. Bienvenido el diálogo que permita revisar los cambios y su impacto, aunque habría que ser selectivo y no enfrascarnos en controversias tan banales como el hecho de oponerse al uso del femenino y masculino, yo diría ambos, en profesiones y ocupaciones. Me dio mucho gusto en el desayuno oír que mis compañeras, dirigentes de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, hablan de enfermeras y enfermeros, distinguen, nombran precisamente. Pero entre los ejemplos mal sustentados y más difundidos, hay quien afirma que no se dice presidenta, que aunque se refiere a una mujer, que para nombrar a la persona que tiene la capacidad para ejercer la acción que expresa un verbo, al final de su raíz se agrega la palabra ente, independientemente del sexo, aunque suene en verso y sin esfuerzo. Usan como su primer ejemplo presidente y lo ponen en videos tremendos. Yo les ofrecería el verbo servir con el participio activo que ellas y ellos dicen que debe usarse, solamente habría sirviente. Desde 1605 se publicó una línea hermosísima. Aldonza, la moza de esa hostería, es, además de sirvienta, ya lo reconocieron, es de la obra publicada
conocida hoy como Don Quijote de la Mancha, de su autor Miguel de Cervantes Saavedra, considerada la obra cumbre del idioma. Concluyo este párrafo citando la frase del poeta, ensayista, narrador, diplomático y pensador mexicano, nuestro regiomontano, pues, universal, Alfonso Reyes. Él dice que si a los cultos estuviera confiado dar el aliento a los idiomas, todavía estaríamos hablando en latín. El español es una lengua viva, en constante evolución, que busca la inserción o la desaparición de palabras. Nuestro idioma no es una isla. Hay otros universos idiomáticos que pueden interactuar con el nuestro y enriquecerlo, pero jamás empobrecerlo. Esto lo dice uno de los académicos de la lengua. Por último, ¿qué tal si les doy de ejemplo una reflexión de palabras que nadie se ha opuesto a usar, aunque ya existían en el español? Les van a gustar. Prurito, comezón, ya existía. Cefalea, dolor de cabeza, ya existía. ¿Sí? Lenguajes técnicos que nadie se atreve a reclamar o a decir que es una moda. La sola existencia de la Real Academia Española nos muestra que el lenguaje es más importante de lo que nos imaginamos. Sin embargo, hasta alguno de sus integrantes de la RAE cuestiona las guías destinadas a evitar el sexismo en el lenguaje. En cambio, no hace nada por modificar palabras o significados de las mismas que perpetúan el sexismo. Siguen las definiciones de zorro, animal, etcétera, etcétera, y zorra, calificativo, ya saben para quiénes. Aventurero, ¡wow! Aventurera, uy. No se ponen a remediar eso y sí se ponen a usar la palabra WhatsApp y hacerla verbo. Yo whatsappeo, tú whatsappeas, él whatsappea, nosotros whatsappeamos, todos whatsappeáis. No todos son malas noticias. El Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca y el Instituto de Ingeniería del Conocimiento de Madrid buscan neologismos en español a través de Twitter para incorporarlos a otro diccionario. Contradictoriamente a lo que anteriormente dije, la Real Academia Española dice que el lenguaje evoluciona con la sociedad. Se lo vamos a mandar al integrante de la RAE que lea esta declaración, que se debe adecuar a sus cambios y debe avanzar, y que por ello en ese año que declaró incorporó 1000 palabras. Comunicación. ¿Qué desafíos de los muchos que hay enfrentamos? México es un país de más de 120 millones, donde casi 6 millones tienen una o varias discapacidades. Una de las discapacidades a que me voy a referir es la que interfiere con la comunicación, la discapacidad auditiva, la neurológica, las dificultades de aprendizaje, pero tenemos también ejemplos de personas que han logrado superar esas limitaciones. Sabemos también de las múltiples acciones que a nivel internacional, entre ellas las convenciones de Naciones Unidas y la Convención Interamericana para la Eliminación de toda forma de discriminación para las personas con discapacidad. Y conocemos señalamientos del Consejo Internacional de Enfermería, entre ellos uno que afirma: en los cuidados de enfermería hay respeto y no hay restricciones en cuanto a consideraciones de edad, color, credo, cultura, discapacidad, enfermedad, género, orientación sexual, etcétera, etcétera. Claro que del dicho al hecho todavía hay mucho trecho. Qué pena. ¿No es así, colegas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos este desafío? Existe la opción de prepararse con la certificación a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el conocer. Si no conocen el conocer,
difícilmente lo van a conocer con 2 diapositivas que les voy a presentar, pero lo pueden conocer en Google. Para este caso sería el estándar de competencia 385, que es el de prestación de servicios incluyentes para personas con discapacidad. Y la norma oficial 015 nos habla de la atención integral a personas con discapacidad. Solo les quiero compartir 2 dudas. Hablan de inclusión social. Es un concepto tan amplio que, con todo respeto, no creo que el sector salud tenga la infraestructura, las atribuciones, las capacidades y el capital humano que pueda cubrir esto que está poniendo en la norma. Inclusión social. Tenemos que revisar ese concepto y ver si de veras podemos comprometernos o tenemos que hacer alianzas y tenemos que hacer algo más. Y nos habla también, y qué bueno que lo define, de que el lenguaje son palabras, son signos y son señas. Pero yo me pregunto, ¿cuánto del personal estará capacitado en el lenguaje de señas? Porque nos dice que es una obligación dar información a todas las personas y entre ellas, obviamente, a las personas con discapacidad auditiva que se comunican a través del lenguaje de señas. En cuanto a la discapacidad visual, como que tiene un poquito más de amplitud, pero sabemos que también está la limitación de la comunicación escrita, que se trata de subsanar con el lenguaje braille, ahora también digital, no solo manual. ¿Qué escenarios podemos encontrar? Para la lengua de señas hay clases presenciales y en internet, hay videos de YouTube. No me dio nada de comisión, pero lo voy a mencionar mucho. Hay ayuda auditiva con audífonos y programas digitales con subtitulado, con imagen, con voz. Hay programas para realizar transcripciones de voz a texto y pues todo lo que ustedes puedan ver adelante, porque la tecnología, cuando uno está diciendo algo, ya va más adelante. El CIE también ofrece otra recomendación para adecuarse a lo que estamos viendo y lo que estamos persiguiendo como un compromiso con la discapacidad, con las personas con discapacidad. ¿La diversidad lingüística es obstáculo o es una oportunidad para la comunicación? Los pueblos indígenas originarios tienen usos y costumbres propias. Un elemento muy importante que los distingue y les da identidad es el idioma, lengua indígena o lengua originaria, como precisamente se debe llamar. Las más habladas en nuestro país son el náhuatl, el maya y el tzeltal. Se reconocen 68 lenguas originales y 364 variantes lingüísticas. El conocer, otra vez, tiene certificación el ECO 079, atención en su lengua materna a población hablante de lenguas indígenas. Y el ECO 196, promoción de los programas públicos de salud en la población hablante de lenguas indígenas. El idioma es uno de los elementos de interculturalidad. ¿Se acuerda, maestro, cómo hablábamos de interculturalidad? Con la maestra Frausto compartí algunas veces porque nos tenía gratamente impactados el maestro Pozas Arciniaga, Ricardo Pozas Arciniaga, y su esposa Isabel Orcasitas, ambos antropólogos, escritores, estudiosos de las culturas indígenas mexicanas. Todos ellos los tuvimos como docentes en la salud pública en el tiempo que yo estudié. ¿Cuánto nos faltará para alcanzar ese anhelo de interculturalidad que comentábamos entonces y que seguimos persiguiendo y asumiendo como un compromiso? El CIE también nos ofrece algunos principios para apoyarnos con el personal de enfermería, ¿sí? Pero seguramente en otras disciplinas habrá lo mismo. Existe la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que hace explícito en sus artículos la obligación de las instituciones de permitir que las personas se expresen en su lengua. Y entonces tiene la obligación de tener
personas bilingües de la lengua que se hable en la región. Yo me pregunto si se está cumpliendo con esto. Me pregunto cuántas personas habrá en cada institución que tengan. Sabemos que puede variar desde el 3% en algunos estados hasta el 35% en otros, de población hablante de lengua indígena. Me pregunto también si ese personal bilingüe de lenguas autóctonas originarias estará siendo reconocido jerárquicamente y económicamente como lo que se le pide que sea, bilingüe. Tantas preguntas, no podemos negar que hay avances. No soy tan negativa, nos dicen luego, ¿verdad? Yo sé que el Estado, la sociedad y la comunidad está apoyando. ¿Cómo apoya? A través de la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la creación de 21 radiodifusoras de lengua indígena, con los cuales se están coordinando y se están haciendo alianzas con radiodifusoras privadas, comunitarias. Una de ellas, me da orgullo mencionarlo, Radio Claret América, de la cual soy titular del programa Mujeres de Hoy, que estamos iniciando modestos esfuerzos por coordinarnos con algunas con la XNTA, La Voz de las Huastecas, para hablar en náhuatl, con otras de Oaxaca, porque ya va a salir también una aplicación, y saber de que un ingeniero juchiteco desarrolló y saber el zapoteco. Entonces, a través de los programas de la tecnología, usarla para lo que nos está haciendo falta. En fin, tenemos que reconocer que el 85% de los hogares tienen radio, más los radios que traemos en el celular, ¿sí? Que a veces los estamos oyendo en lugar de oír la conferencia. Serán más interesantes y más divertidos seguramente. Pero de la ley me quedan algunas preguntas. ¿Qué avances tendremos? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que mucho, compañeras y compañeros, colegas todos. Hay avances a través de publicaciones y en versión digital. Nos dijo hace un momento el doctor que nos dio el tema durante el desayuno, todo el potencial, si no lo conocíamos, que tiene el Internet. Y esto también lo podemos aprovechar para subsanar los pendientes. También hay revistas en lenguas originarias, también hay periódicos bilingües. Cuando fui a Paraguay me encantó que un periódico que estaba precisamente en 2 idiomas, le dije, ¿y usted habla, qué es el que se habla en Paraguay? Guaraní, muy bien. Usted habla guaraní, tan bonita canción que está por ahí que menciona el guaraní, ¿verdad? Sí. Y me dice un doctor, claro, pues si aquí hablan guaraní, yo hablo guaraní, yo soy paraguayo. Ojalá lleguemos a tener ese orgullo por nuestras raíces, por nuestra riqueza, por nuestras lenguas precisamente. Las herramientas, las TICs, van a ser de mucha utilidad para rescatar conocimientos milenarios. Vienen de otros países a estudiar nuestros conocimientos, nuestros museos, nuestras riquezas arquitectónicas, nuestros lenguajes, y publican allá lo que no vemos aquí. Y luego lo estamos leyendo en alemán, en japonés, en inglés, y lo traducimos para enterarnos de nuestro legado. Los testimonios conservan la historia. Hay muchos que dicen, a mí, en mi casa, se hablaba zapoteco, o náhuatl, o tzetzal, etc. Pero mi mamá se fastidió y dijo, ya no se habla más que español en esta casa. No quiero que me los discriminen en la escuela y tienen que aprender bien el español. Hoy soy ingeniera y estoy estudiando zapoteco. Hoy soy médica y estoy estudiando náhuatl y estoy rescatando mis raíces. Los invito a sumarnos a este tipo de testimonios que vienen realmente del corazón, de un compromiso y de un reconocimiento de toda esta riqueza.
Perdón, estoy un poco desfasada con las diapositivas. Ustedes recordarán que si hablamos de gestión tendríamos que remontarnos a alguno de las publicaciones, sería la Biblia, Adán y Eva. Por ahí, con una leve introducción, la víbora le dijo a Eva de qué manera podía hacer una gestión y lograr que Adán se comiera la manzana, y se la comió, con tan desastrosos resultados que los corrieron, con tan exitosos resultados que estamos aquí. Pero de ahí en adelante la gestión, pues, se siguió dando, y no me alcanzaría el tiempo, solo puse algunas caras, algunas imágenes para reconocer que mujeres y hombres nacidos en este país y en otros en enfermería se han dedicado a la gestión, sea cual sea el sinónimo de esta palabra. El tiempo es breve. Recordemos a la maestra Frausto, quien además de su preparación accedió a una constante actualización en el campo de enfermería y en otras áreas sociales. Ella estudió enfermería de 1939 a 1941 en la Escuela de la Cruz Roja. Estudió partos de 1942 a 1943 en la ENEO de la UNAM. Tenía predilección por el Centro Materno Infantil Maximino Ávila Camacho. Fue el primero en su tipo en América Latina. Desafortunadamente se cerró en el 83, pero la maestra lo aprovechó bastante y lo comentó y lo presumió bastante. Desarrolló, entre otras cosas, el curso de técnicas en enfermería, que proyectó hacerlo para un año escolar, reconociendo que es una categoría muy necesaria para todos los países. Llevó a cabo como campo experimental para las propuestas y estrategias de enfermería en las áreas materno-infantil y planificación familiar, que preparó con OPS, la Secretaría de Salud y un grupo de trabajo. En 1975 llevó a cabo el programa de capacitación a parteras tradicionales, no empíricas, en las 32 entidades federativas, con apoyo del entonces Instituto Mexicano de Protección a la Infancia, de la Confederación Nacional Campesina, de la Secretaría de Salud y de los Servicios Coordinados de Salud Pública en los estados. En pleno siglo XX y ahora en el XXI, todavía las mujeres no van a los servicios de salud por las mismas razones que antes. Casualmente, un año después, en 1976, los doctores Arias Huerta y Alan Keller, de la Secretaría de Salud y OPS, respectivamente, publican en la revista Salud Pública de México La partera empírica. Ahí les falló un poquito nada más el término, pero creo que retomaron el trabajo que la maestra contribuyó. Colaboradora potencial del Programa Nacional de Salud Materno-Infantil y Planificación Familiar. Una frase de este artículo me impactó. Decía que tenían que buscar modelos que se pudieran aplicar a las más de 90,000 localidades de menos de 2,500 habitantes. En el censo del año 2000 tenemos más del doble. Más del doble de localidades de menos de 2,500 habitantes. Por eso quiero hablar de partería profesional muy brevemente, porque seguramente a la señorita Frauste le daría gusto saber que después de que décadas se dejó de lado esta especialidad que era entonces, la partería sigue ahora rescatando terreno y se creó la Asociación Mexicana de Partería, se consiguieron actores estratégicos que están apoyando, como el Senado de la República, varias legislaturas de los congresos de los estados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, ahí lo ven. Se busca elevar la calidad de atención y la morbimortalidad y disminuir la morbimortalidad materna, incrementar la formación de parteras profesionales, lograr la participación de la pareja durante el proceso, actualizar el marco legal y normativo sin criminalizar a los profesionales de salud, entre otras muchas cosas. Si hablamos de empoderamiento de enfermería, tenemos que decir internacional. ¿3 minutos? 10. Perfecto, todavía.
No me voy tan rápido entonces, ya parezco taravilla, ¿verdad? Bueno, en 2015 nos decían que había en el sector salud 300,000 profesionales y auxiliares de enfermería en sector público, pero con bajos salarios, menos, un poquito más altos salarios los profesionales o las profesionales, un poquito más mandos medios, un poquito más mandos altos. Pero sí tenemos que reconocer que el 87% de este capital humano somos mujeres. Y que como mujeres sabemos que de 6 a 7 de cada 10 somos víctimas de violencia de género. Pero para eso la Secretaría de Salud ya tiene la norma 046. Pero los mismos profesionales hacen esa seña que usa usted. Andamos muy atrasados, tenemos miedo, no tenemos preparación. Ojo, les voy a hacer una propuesta. Casi 4 a 5 de cada 10 mujeres son jefas de familia y 7 de cada 10 mujeres son además cuidadoras de personas de la tercera edad, de niños, de personas con discapacidad en el hogar. Ya no tenemos doble jornada, tenemos triple jornada. El desempleo bajó. Tenemos el presidente del empleo, del 5 al 4%. Pero los salarios son bajos, pero tenemos que reconocer que se necesita mayor preparación para tener mayores ingresos. Y es un compromiso apoyarlos. El proceso de certificación va lento. Tal vez se ha tomado como un empoderamiento corporativo o como un control, y lo que se pretendiera en un empoderamiento personal y un control personal del desarrollo. Parece ser que se está avanzando en Jalisco, por ejemplo, ya se tiene un plan para en 7 años. En San Luis Potosí ya se tiene la modificación de un artículo de la Ley de Salud que dice que todo personal de enfermería obligatoriamente deberá estar certificado. Es más, deberá tener certificación vigente. Pero no hay ninguna entidad que certifique auxiliares de enfermería más que conocer. Ojo, porque tenemos 2 asociaciones civiles nacionales que están certificando enfermeras técnicas y licenciadas en enfermería. En fin, entre varias cosas. Si hacemos un comparativo muy resumido en los países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vemos que en Estados Unidos hay 3 millones de enfermeras, más 2 millones de auxiliares o asistentes, de ellas 75,000 certificadas, que viene siendo el 3%. No estamos tan mal entonces, a lo mejor, pero ellas en 49 especialidades. En Canadá, 139,000 enfermeras, 18,000 certificadas, pero en 21 especialidades. México, entre profesionales y auxiliares, son 230 y 30,000. Pero nos falta sumar quienes trabajan en los clústeres de salud, en el sector privado, en las empresas, a domicilio. Además, la norma 019 ya nos reconoce 8 definiciones para enfermería. Monitoreo y gestoría es una prioridad actual. Desde 1994 el Tratado de Libre Comercio entró en vigencia. Las TIC empezaron a hablar de eso. También el Colegio Nacional de Enfermería. Es más, ese mismo año el colegio se puso muy guapo. Publicó la enfermera del Tratado de Libre Comercio. Pero hasta 2008 se publica el artículo Primer Seminario de Certificación para Enfermería en la revista del Colegio Nacional de Enfermeras. No tenemos acceso, no he conseguido, de veras lo busqué, cuántas personas están certificadas o como enfermeras técnicas o como enfermeras licenciadas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque la certificación se vislumbra, se acepta, se promueve desde 1994 y no ha habido ningún problema con Trump en la revisión. Es una de las situaciones que tiene mucho interés. Y lo que yo veo como un posible aliado para enfermería, porque además ha establecido alianzas a nivel local
nacional e internacional es el CONOCER. El CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, que yo no lo represento. Yo represento uno de sus 300 centros de evaluación que está en San Luis Potosí y que somos una asociación civil que nos llamamos Ongelistli AC, Crecimiento. El CONOCER tiene dos vertientes simultáneas, la de normalización, que crea comités de gestión por competencia para desarrollar los estándares, es decir, las categorías, le diríamos nosotros por acá, pero acá se llaman estándares de competencia laboral, que tiene más de 900 publicados en la página de Google con sus normas, reglas, requisitos, procesos. Yo busqué en enfermería en las dos asociaciones, no dice más que manda tu pago y luego ya te... Yo creo y les propongo realmente que busquen a los directivos porque me encanta revisar la página del CONOCER y me encanta ver que ellos también en el tiempo que tienen, 20 años, llevan más de 1 millón de personas certificadas en más de 900 estándares de competencia laboral. En una evaluación individualizada, cada evaluador evalúa a una persona cognitiva, técnica y actitudinalmente, porque ahí viene en el estándar de competencia laboral descrito lo que se pide y con lo que queda certificado o no. El CONOCER informa con transparencia y oportunidad en todas las redes sociales. Su modelo de capacitación con la certificación en cascada le permite ser inclusivo. Podemos ser todas las personas que tengamos la capacidad, ser certificadores independientes o adscritos a un centro de evaluación. Cuentan con infraestructura, lo que asegura su desarrollo, capacidad y cobertura. Hay alianzas locales, nacionales, internacionales y creo que está diseñado para apoyar el empoderamiento social del país. Carpe diem, decía Walt Whitman, carpe diem. Aprovecha el día, no confíes en el mañana. Tenemos varios estándares de competencia que ya mejor los buscan ustedes porque ya se me acabó el tiempo y quisiera ver la siguiente diapositiva para decirles, ya empezamos con la teleeducación. Realmente, desde que la maestra Guadalupe Frausto había participado en varios cursos, seminarios y talleres organizados por OPS, se hablaba de la teleeducación. Sin embargo, entró precisamente en el Programa Nacional de Educación, hasta en el Programa Nacional de Educación 1995-2000. Ella falleció en 1991. Algunas de nosotras tenemos precisamente, ya no me queda, perfecto. Algunas de nosotros tenemos el compromiso y la posibilidad y hemos accedido a la teleeducación como alumnas, como maestras, como docentes, como organizadoras, como investigadoras. Compartamos lo que tenemos, los límites que hemos encontrado, las experiencias, las buenas prácticas. Y quiero recordar las palabras del maestro Pedro Daniel Martínez, porque él publicó esta frase que me encanta: humanismo, tecnología y salud era el tema. Y ahí afirmaba que toda nueva tecnología modifica en mayor o menor grado las circunstancias de la vida social. Miren, ya nos decía hace rato el doctor, todos tenemos el celular en mano y si se nos lo quitan nos volvemos loquitos, ¿verdad? Exige que el ser humano cambie su estilo de vida y su tolerancia también. Adquiera nuevas capacidades o modifique las que posee. Y ya por ahí hasta nos hicieron una pirámide de Maslow para ver si conocemos el Face, el Dragon Ball, el Skype, todas las herramientas de las TICs que nos puede apoyar. Es que la frase de Aristóteles cada día es más vigente. Enseñar no es una función vital porque no tiene el fin en sí misma. La función vital es aprender. Mis condolencias para todas y todos que perdieron vidas, salud, recursos durante los pasados sismos de México.
Las tragedias fueron y seguirán siendo todavía muy difíciles de superar, pero todos y todas estamos dispuestos a seguir colaborando. ¿A poco no, colegas? Al mismo tiempo quiero recordar que una de las acciones realizadas por la maestra Guadalupe Frausto Pérez fue apoyar en el entonces Distrito Federal como investigadora en 1985 con estudiantes del curso de Enfermería en Salud Pública en la etapa crítica del sismo que sufrió la hoy Ciudad de México, en aquel entonces que perdieron más de 10,000 vidas humanas. Este trabajo fue publicado por la OPS, la OMS, Crónicas del Desastre número 3, Terremoto en México, septiembre 19 y 20 de 1985. Es difícil localizar todas sus publicaciones, pero no su imagen ni su recuerdo. En especial para quienes tuvimos el privilegio de conocerla y de recordar el positivo impacto que tuvo en nuestras vidas, ella y todos ellos. Muchísimas gracias a todas y todos.